Buenas tardes amigos, esto es Portada HD, yo soy Tulio Arévalo y esta tarde vamos a conversar sobre un tema eh, que nos preocupa a todos, el tema de la crisis política, de la crisis sanitaria, de la crisis económica. Estamos acompañados por el ingeniero Jaime Salomón. Él es catedrático universitario hace muchos años, ha sido director de varias empresas, es analista político, analista económico, ha sido viceministro de Agricultura, ha sido presidente de directorio de Electrooriente. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? Tulio, un gusto estar contigo y todos tus oyentes esta tarde. Sí, ingeniero, el fin de semana me pasaron unas declaraciones suyas muy interesantes en las que describía muy bien el panorama político. Hablaba de una trilogía de la crisis, sanitaria, económica y política. Háblenos al respecto, porque usted eh, tiene una visión de dentro, pero también de fuera del aparato del Estado. Sí, gracias Tulio. Eh, Antes de responderte, me gustaría hacerte un comentario. Ayer leía unos tweets donde, de manera muy graciosa, decían González Prada 115, Churchill 37. Y es un poco que el ex premier cateriano mencionó a Churchill y el nuevo premier Martos, mencionó a González Prada. Cada uno de ellos, de esos personajes internacionales, tiene pues lo suyo, ¿no? Pero también me hizo recordar que a la llegada de los españoles al antiguo Perú, los incas no sabían si los españoles eran dioses o eran ladrones, dicho por la historia. Pero después esta misma historia cuenta que fue el espía Yumpaca o Yumpacha el que facilitó la captura de su jefe de Atahualpa. Lleva a reflexión lo que está pasando hoy entre los poderes del Estado, pero también con mis 30 y tantos años de docente universitario, maestría, doctorados, pregrado, me hizo recordar a esos alumnos que repiten el curso porque no entienden al profe y se ven forzados a llevar cursos de verano donde el discurso, si bien es el mismo, es más pequeñito, más entendible por los alumnos, porque al final quieren pues aprobar el curso. Y eso me pareció el discurso y la reacción entre Churchill y González Prada. ¿Cómo es posible? El mismo gabinete, 4 recompuestos, 3 exministros, una señora nueva relacionada al tema de mujer. ¿Cómo es posible que tenga esa gran diferencia? Yendo a tu pregunta, esta trilogía de la crisis, es verdad, el enemigo invisible es el que afecta a la salud hoy de todo el mundo, el problema económico causado exactamente por eso, pero esta crisis política que es la que está realmente acrecentando el problema nacional y es el que está afectando. Eso realmente es lo que está afectando a la nación. Pero yo considero que las personas son inteligentes y que todo esto esté sucediendo, no creo realmente que sea casualidad. Hablan de conspiración, de lo que quieran, pero yo no creería que hay tanta gente ineficiente o con falta de competencia en nuestro Congreso Nacional o en general en el Estado. Y es ahí donde los peruanos necesitamos levantar la voz y pedir que de una vez trabajen por nosotros. Yo le escuchaba el comentario que hacía usted hace unos minutos y sí, pues somos esos alumnos que reprobamos el curso, pero para aprobarlo buscamos a un profe de menos categoría, pues, ¿no? Que sepa menos para poder entenderle. Esa es una opción. La otra opción que considero yo que es la que al Premier
se ha visto afectado, es que ha tenido que, dame para que te dé, ha tenido que negociar ciertas cosas que en política no es dable, pero sí la idea es conversar, concertar opiniones apropiadas por el país. Pero me da la impresión que por ahí ha ido la cosa, porque con el mismo discurso, casi los mismos congresistas, que hay esa gran diferencia, no es entendible realmente. Pero, en fin, les quedan casi 11 meses. Que se dediquen a trabajar por el país, por lo que realmente se requiere. Por ejemplo, Tulio, la economía. Se requiere urgentemente un choque de demanda. La oferta hoy día está lista para atender la demanda, pero no hay demanda. ¿Y por qué no hay demanda? Porque no hay trabajo. Y ojo, del 100% de los peruanos que trabajan, el 72% era a marzo informal. Hoy, meses después, la informalidad está cercana al 82%. Es decir, solamente 18% de los peruanos que trabajan son formales, igual con el tema empresarial, y son los que van a llenar los bolsillos del Estado para que puedan seguir haciendo las políticas de regalar dinero. ¿Dónde está el choque de demanda? Si no hay trabajo, si las empresas que tienen oferta lista no pueden atender porque no hay quien compre. Ese es el gran problema. Por el lado de salud, hasta ahora no he escuchado el rastrear y aislar. Ya se está hablando hoy en día de una nueva o una mayor restricción, regresar un poco a lo de antes. Eso va a afectar fuertemente a que esta demanda pueda crecer. Sobre el tema de educación, muy interesante escuchar que han asignado 200 millones a universidades públicas para el tema de educación a distancia, pero 200 millones a un grupo de universidades que clamaban desde antes de la pandemia, ayuda para mejorar la educación pública, no va a ser suficiente. Son solamente pequeñas becas a personas, a alumnos, que no tienen ni la posibilidad de tener una laptop o un teléfono inteligente para escuchar sus clases. Se requiere que esta gran oferta de dinero que está haciendo el Estado se canalice de manera apropiada. ¿Cuál es el gran problema? No sabemos quién es quién en el Perú. Como tú alguna vez comentaste, el último censo nacional fue hace varios años ya, pero lo único que tenemos es cuántos peruanos somos. No sabemos quién es quién. ¿Y por qué? Porque en el Estado peruano, a la fecha, existen más de 3.000 bases de datos. Y es cuestión de sumar 19 ministerios, 25 gobiernos regionales, súmale los 190 provinciales, los 1.874 distritales, súmale las empresas del Estado. Son más de 3.000 instituciones con bases de datos fraccionadas, independientes, y que lo que han hecho ahora es tratar de coger de varios sitios para ver quién es quién y dar apoyo. ¿Qué pasó? No funcionó. Y el tema del agro, son casi 2.500 personas relacionadas al agro, 10 millones de puestos de trabajo en toda la cadena alimenticia. ¿Y a quién le asignan los fondos, las ayudas? Que muy bien porque se asignaron, pero muy mal que no se direccionaron de manera apropiada. En el discurso del último premier Cateriano y del premier Martos, les faltó hablar del agro. Y han habido varias bancadas que con justa razón reclaman el tema del agro. Y ojo, solo la mujer representa el 31% de todos los agricultores del país. Y otra cosa que debemos echarle bastante ojo en unas semanas, cuidadito con la concesión de bosques. Estamos en plena pandemia con un director ejecutivo encargado de CERFOR y se pretende ya dar la concesión de bosques.
Eso va a ser un tremendo festín. Así como el FAE Agro, que yo inicialmente lo consideré como una gran opción porque iba a hacer un gran apoyo con 2.000 millones para los agricultores, pero que realmente no funciona. No funciona porque se reglamentó, se legisló sobre el tema hace más de 30 días. El reglamento acaba de salir. Y un ejemplo, cuando sale el FAE Agro, el ministro dice, vamos a atender a 500.000 agricultores. Y yo reclamé porque de los 500.000 habían 150.000 que tenían problemas financieros con la parte bancaria. ¿Por qué? Por deudas históricas. ¿Por qué? Por el fenómeno del Niño, etc. Pero además habían dejado de lado más de 650.000 agricultores. Sale el primer cateriano y dice, ya no habla de 500.000, habla de 300 y pico mil, 370.000. Y ahora sale el nuevo premier y habla de 320.000, o menos, 270.000. Pero en esa lista están obviando a todos los que expliqué anteriormente y además a todos los ganaderos, que recordemos que la ganadería y el tema forestal es parte de agricultura. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un Estado que realmente esté conectado con la gente, que no sea indiferente, que sea más transparente en sus actos. Y la legislación, la Constitución nos dice, el Estado, el rol principal del Estado es asegurar que los servicios básicos lleguen a la población. ¿Qué está sucediendo? Hay muchos contrastes y esta pandemia ha ya terminado de evidenciar los contrastes, por un lado, pero por otro, nos ha permitido a los peruanos levantar la voz. Ya escuchamos hoy a periodistas cuestionando a ministros, cuestionando a congresistas, cuestionando a gobernadores y alcaldes porque no hacen nada para ejecutar. Estamos ya a agosto y gobiernos regionales, provinciales, ministerios, no han ejecutado más del 30% de la plata que tenían para trabajar. Dentro de ello, el tema agrícola o el tema del coronavirus, que no tienen la capacidad. Me hace reflexionar, Tulio, o empezamos a darle cursos a los elegidos por el pueblo y a los elegidos por los gobernantes para que puedan hacer bien las cosas, o el próximo año, si es que son el próximo año, votemos mejor a las personas, votemos mejor por las personas. Leía también, Tulio, una tira cómica donde ponían a una tortuga encima de un poste y decía, ¿qué hace la tortuga encima del poste? ¿Quién la puso ahí? Y llevado a alusión, pues, a nuestros gobernantes. Claro, ahora, yo tengo una visión muy, muy particular acerca del tema de la entrega de bonos, acerca del tema de entregar presupuestos a las municipalidades y gobiernos regionales para que entreguen alimentos, etcétera, etcétera. El tema del bono universal, por ejemplo. Esa palabrita universal es para todos, para todos. O sea, no debería haber condicionamiento alguno para acceder. Lo recibe desde el presidente hasta un reciclador. Universal. No ha sido así. El bono rural. En el campo no hay acceso a Internet y le dicen a la gente, vayan a buscar en la página web tal, ahí si está el listado, el padrón. ¿Cómo van a buscarlo si no hay fibra óptica que les haga tener acceso a Internet? O sea, es un desconocimiento total y absoluto de la realidad. La fibra óptica nacional, que empezó hace muchos años, llega hoy a las capitales de distrito, a las capitales de provincia. De ahí llega a algunos distritos. Esta conectividad nacional, excluyendo a nuestra selva, está en el 82%.
no está llegando realmente a ciertos distritos, y de los distritos no llega a ciertas comunidades. Por lo tanto, no funciona para el total de la población. En el caso de Loreto, Loreto es una isla en nuestro país. Yo tuve el honor de presidir una empresa de la selva que veía Loreto, Amazonas, San Martín y Cajamarca. Y uno recorre esas zonas y se da cuenta de las deficiencias que existen. Pero lamentablemente tenemos un Estado que todavía no arranca. El gran problema no es la fibra óptica, que sí se necesita. El gran problema es identificar quién es quién en nuestro país. ¿Qué es lo El que tema venimos? de las listas que manejan distintos sectores y que son diferentes. Exacto. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitábamos? Pero ¿qué necesitamos hoy más que nunca? Que no tomaría más de 3 meses hacerlo con gente competente. Un sistema nacional unificado que permita la transformación digital. ¿Qué significa? Unir todas estas más de 3.000 bases de datos. Que se permita que esta data sea utilizada. Una sola base de datos nacional en la nube del Estado que nos permita saber no solamente identidad nacional o número de peruanos, que nos permita tener información de registro civil, juicios, sentencias confirmadas, bienes personales. A esto sumémosle todos los datos de servicios digitales, por ejemplo, datos de salud, la historia clínica de cada uno de los 32 millones de peruanos en la web. Vas a atenderte en cualquier centro de salud a nivel nacional que ya debieran estar unificados y tienen tu historia clínica, información de trabajo, dónde trabajas, dónde trabajaste, eres formal, eres informal, no tienes trabajo, para poder apoyarte y necesario emitir urgentemente la opción de tener, que todos los peruanos tengan un seguro de desempleo, como funciona en otros países desarrollados. Sucede una pandemia o sucede algún problema, dejas de trabajar, automáticamente ingresas, dices estoy sin trabajo y tienes una asignación por un periodo corto de tiempo esperando que te reasignes. Eso llegaría mejor que lo que están haciendo. Otra, la cuenta, yo llamo cuenta DNI, que el Congreso ya sacó una opción de tener, que todos los peruanos tengan una cuenta en el Banco de la Nación, pero no ha sido muy bien hecha. Tú naces, te dan tu DNI con un numerito y automáticamente recibes una cuenta en el Banco de la Nación. Cuando llegas a la edad laboral, esa cuenta se activa. Y a través de esa cuenta, el gobierno, el Estado sabe quién eres, si tienes trabajo o no, y por ahí recibes el apoyo necesario. En el tema de educación, deberíamos tener en la nube del Estado la información de educación, la historia digital educativa de todos los peruanos. Esto nos permitiría el tener datos centralizados, actualizados de todos los 32 millones, permitiría oportunidad, integridad, respetar la integridad de los peruanos y generar confianza en ese Estado, que hasta el día de hoy ya muchos peruanos dejamos de tener confianza. Yo veía el tema preocupante en esta crisis, en estos meses, es que no se nos ha estado diciendo la verdad. Se nos ha estado ocultando la verdad desde el principio. El tema, por ejemplo, y que tiene que ver con lo que usted mencionó al inicio, ¿no? El seguimiento de infectados, ¿no? No se nos han mentido con el tema de cuántos infectados hay, con el tema de cuántos fallecidos hay, y ahora que les ha explotado en la cara hace algunas semanas, resulta pues que, como decían los médicos desde el principio de esto, había que multiplicar las cifras por 4. Julio, las matemáticas, los números, explican la realidad mundial de manera muy transparente.
el problema que existe hoy, no solo en el Perú, sino a nivel mundial, es que los contrastes que ha generado el virus, o las evidencias de los contrastes que ha generado el virus, son impresionantemente grandes. Un solo ejemplo, la actual dejadez que existe en el Estado por el tema de seguridad alimentaria, va a llevar dentro de poco, y ojalá me equivoque, a tener estantes vacíos y largas filas para obtener alimentos, peor que en la década de los 80. Las desigualdades ya han evidenciado que esta pandemia ya ha evidenciado grandes desigualdades y que no se está atendiendo lamentablemente las demandas sociales. La crisis social está creciendo sostenidamente en el Perú, en Latinoamérica y en el mundo. Se requieren justamente corregir todas esas asimetrías de información. Necesitamos un sistema inclusivo y sostenible. Ese es el gran problema que tenemos hoy. Ahora, ¿qué sucede? Liberan a las personas el 1 de julio, a sabiendas que en otros contextos internacionales eso no había funcionado. Si a eso le sumamos que más del 70% de la población es informal, que no tiene equipos en su casa como un refrigerador donde guardar la comida para 7 días, que tiene que salir todos los días a trabajar, si no, no hay nada que comer. Y si no hay comida, no hay salud. Si no hay trabajo, no hay comida. Si no hay comida, no hay salud. Si no hay salud, no hay educación. Ese es el gran problema. Y eso me llevó en algún momento a proponer que el presidente de la Comisión Agraria, el señor Raúl Machaca, sea más incisivo, que ya coordine hoy con el premier Martos. Claro, yo lo propuse cuando habían 2 premiers atrás, que tomen medidas a corto plazo en un sector que genera 30% del trabajo de todo el país. Y así como agricultura, que requiere urgente una política pública agraria, requerimos política pública en diferentes sectores: trabajo, educación, salud, para que venga quien venga, sea el inquilino del ministerio o de la gobernación o de donde sea, la política pública se respete. Y hablando de la política que debieran, mejor dicho, respetar la actual política pública educativa, que sí viene ya hace 6 años, hay mucha gente que se la quiere tumbar. No es un rostro el que se van a tirar el día jueves, es una política, y la política debe defenderse. Ese es el gran problema en el tema educativo. Y posiblemente una de los temas o de las fichas que subieron sobre la mesa en el dame que yo te doy el día de ayer. Definitivamente eso es lo que han dado para recibir. Pero el tema de no respetar las políticas públicas es prácticamente un deporte, ¿no? Cada gobierno inicia el cambio de cero. Lo vemos siempre en el famoso eslogan de cada gobierno, ¿no? El Perú avanza, el Perú primero, el Perú no sé qué, y así. Todo eso cambiar una política pública genera todo un gasto, que es justamente relevante. el truco de la política pública es que se mantiene en el tiempo. Un ejemplo de la política económica que tenemos, la política pública económica que lleva más de 20 años y funcionó, es la que ha permitido que en el bolsillo del Estado haya dinero y que las reservas internacionales netas del Estado sean todavía consistentes para mantenernos unos meses más. Lo mismo está sucediendo con educación. Lleva ya 6 años la política pública, está funcionando, y yo puedo hablar, tengo más de 32 años de profesor, docente universitario, y he visto lo que era la educación antes, lo que es la educación ahora y hacia dónde estamos yendo. El querer tumbarse una política pública por beneficios propios, sea de un congresista, de un ciudadano, o por negocios propios, eso no se debe permitir, pero lamentablemente
aparentemente está pues dentro de la negociación, y me encantaría ver qué va a pasar el día jueves, donde sí estoy seguro que van a cortarle la cabeza al ministro, porque no entienden que la política pública no tiene una cara de un ministro, la cara de todos los alumnos, estudiantes del país. Imagínate qué va a pasar de aquí a 20 años cuando esas personas educadas a medias tengan que guiar las riendas de nuestro país. No se preocupan de eso. Todos vamos a Ese es el repetir gran el problema ciclo. que tenemos el día de hoy. Siguiendo su ejemplo de un estudiante universitario, todos repetiremos el ciclo. Eh, Saldremos al, al, jalados. al, sí, pero no es dable pues que el No, profesor pues. tenga que aceptar ciertas condiciones del alumno, cuando el alumno ni siquiera puede pues, escuchar un discurso de 4 horas ni entenderlo, o mientras los ministros hablaban a las 4 o 5 de la mañana, ellos estaban bien descansados. Eso no es dable, eso no es dable. Debemos, pues, los peruanos ya preocuparnos. Y la gran reflexión, Tulio, es el próximo año, si es que se dan, son las elecciones, y son el 11 de abril. Votemos mejor para que los elegidos puedan seleccionar mejores ministros, que los elegidos puedan trabajar mejor por el país. Y de igual manera en el año 22, cuando tengamos que elegir gobernadores, alcaldes distritales, provinciales y autoridades de las 25 regiones del Perú, ¿qué hacen hoy los congresistas? Debieran ya estar perfeccionando, mejorando la ley de descentralización, que tiene 14 años y requiere a gritos mejoras. Mejoras para que haya nexo, para que conversen los poderes del Estado, para que conversen los niveles de gobierno del Estado, gobierno central, gobernadores, alcaldes provinciales y distritales. No existe conversación. Son compartimentos estancos, son chacras separadas en nuestro país. Así no puede funcionar. Así no puede funcionar. Me Usted ha preocupa, dicho, Tulio. usted ha Sí, dicho algo que nos puede, pero que nos preocupa a todos. Que no muchos lo han pensado, pero cuando se les comenta les preocupa. El próximo año son las elecciones, si es que se dan. ¿Usted qué cree? eh, Yo por ahí pienso que van a sacar algún tipo de interpretación auténtica. mira, decía al inicio, el haber aperturado, sabiendo que no era apropiado, el haber aperturado la libertad de las personas, la movilidad de las personas para que trabajen, me parece bien. Pero que hayan dado libertad para que haya movilidad dentro de diferentes departamentos, provincias y distritos del Perú, que están muy complicados, me parece mal. Lo hicieron el 1 de julio y muchos ya en esa fecha advertíamos que para agosto la cosa iba a explosionar otra vez, porque era lógico que vuelva a haber pues más infestados. ¿A qué nos va a llevar? Septiembre, octubre, la cosa va a estar mucho más complicada, mucho más complicada. Los que están logrando trabajar hoy no van a poder trabajar. ¿Por qué sucedió? Lo dije, porque no se atendió a los informales, no se pensó en los informales, que con una buena base de datos los hubiéramos atendido. Estando en ese momento, cuando venga el tema de elección interna, llámese un candidato, un voto, o llámese a dedo por las cúpulas de los partidos o grupos de amigos, ¿en qué va a terminar? En que la gente no va a poder ir a votar. Ya están hablando en hacer la elección de estos elegidos a través de los sistemas informáticos de la OMPE, que los tiene hace muchos años. Pero ¿qué va a pasar el próximo año? Va a ser imposible que la gente vaya a votar y hay muchos grupos que no están de acuerdo con el voto electrónico para la elección nacional. ¿Qué va a suceder? Dentro de pocos meses van a terminar diciendo, y me parece que la propuesta va a venir por el Congreso, un Congreso que va a decir, ya está pensando, oye, me han elegido por 1 año 4 meses, pero me parece muy cortito, ¿y por qué no me quedo 1 año más? Por ahí va a venir la propuesta,
y posiblemente sea aceptada pateando todas las elecciones al 2022. ¿Y por qué no, capaz, juntándola con las elecciones de gobernadores y alcaldes provinciales y distritales? Eso no estaría muy bien. Esto no estaría muy bien. Me parece que la propuesta vendría por el Congreso. Yo no creo que por el Ejecutivo. Ingeniero, muchas gracias por su tiempo, gracias por ser tan claro y transparente en sus apreciaciones. Me gustaría precisar que se requiere transparencia, que se requiere que tanto el Ejecutivo, a través de sus 18 ministros más el Premier, los 130 congresistas, 25 gobernadores, 190 alcaldes provinciales y 1.874 alcaldes distritales, no estén generando en los 32 millones de peruanos falsas expectativas. Eso no me parece pertinente, pero sí que respeten el mandato del pueblo, sí que generen y promuevan igualdad social inclusiva y que de una vez en los 11 meses que ojalá les queden, trabajen por el Perú. Pedirles eso va a ser un poco difícil que lo cumplan, que trabajen sin pensar en los intereses, en sus intereses personales y particulares. Muchísimas gracias, ingeniero. Un Gracias por gusto, su tiempo. Tulio. Un gusto estar con Eh, ustedes. yo soy Tulio Arévalo, esto es Portada HD. Si les ha gustado esta entrevista, denle like al video, deje sus comentarios abajo y suscríbase a este canal. Chau, chau.